lleno de complejidad. Crisis y desigualdad nos hacen pensar. Tecnología avanza sin piedad. Necesitamos voces para reflexionar. Herbie conduce con claridad un programa que busca la verdad. Quien resulte culpable de esta realidad, un espacio profundo para dialogar, con ética y razón sin vanidad. Invita a cuestionar con sinceridad. El programa es un faro de verdad que ilumina con su humanidad. Herbie conduce con claridad un programa que busca la verdad. Quien resulte culpable de esta realidad, un espacio profundo para dialogar, con ética y razón sin vanidad. Invita a cuestionar con sinceridad. Bienvenidos a su programa, Quien resulte culpable, con nuestro conductor Herbie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Quien resulte culpable. Soy su servidor y amigo, Herbie. Hoy abordaremos un interesante tema que es el de la decadencia del sistema de impartición de justicia en México. Nos han quitado la justicia y nos dejaron la ley del más fuerte. Este tema lo visualizo como actor, es decir, como partícipe de los diferentes actos en su aplicación con las personas encargadas de impartir la justicia, incluyendo los detalles periféricos del manejo de las carpetas, percibiendo la falta de voluntad y ética profesional de todos los involucrados y que se han asociado con los demás actores para crear una mafia de poder que ha provocado el alto índice de violencia en nuestro país. Existe una gran diferencia con mi estilo de narrar los hechos frente a la pluma de periodistas y analistas políticos que está salpicada de arreglos en las notas según sea el caso y sobre todo del permiso editorialista para su publicación. En mi larga experiencia, he tenido la suerte de visitar muchos países y he podido notar la forma diferente que asume cada país para impartir la justicia. En el caso de México nos enfrentamos a un aparato judicial ineficiente y corrupto, que aprovecha los recursos de un sistema ya obsoleto e inadecuado para combatir la delincuencia. Sin duda alguna, estamos pasando por una de las épocas más severas en la incidencia de delitos de toda índole. Los más recientes casos de homicidios, desapariciones, feminicidios, robos, asaltos, extorsiones y otros más. Esto ha hecho del país un lugar nada confiable tanto para el habitante como para el visitante. Es evidente la desconfianza que manifiesta la sociedad en los funcionarios de estas instituciones, quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia y de realizar su trabajo conforme a derecho. A los ciudadanos que se les detiene por algún delito, es más fácil consignarlos porque no aportan una cuota al funcionario encargado o al policía que los detiene o al fiscal que está encargado del caso. En otras palabras, nuestro nuevo sistema judicial ha demostrado que en México, si se tiene dinero, influencia, es fácil y rápido quedar impune a cualquier delito. La impunidad en el sistema judicial. ¿Para qué sirve la ley si no sabemos usarla?
La impunidad ha desarrollado una práctica cotidiana para que estos indignos funcionarios públicos, agentes del Ministerio Público, jueces, magistrados, se han valido de comunes artimañas y actos de corrupción para aplicar las leyes de una manera discrecional, convirtiendo a todo el aparato judicial en una mercancía al mejor postor. Por todo lo anterior, es fácil de entender por qué somos uno de los países más corruptos del mundo. Estamos viviendo ahora un tipo de corrupción de lo peor, más nociva y peligrosa. En anteriores gobiernos se robaban dinero. Ahora, además de eso, se están robando las instituciones. Ahora nos enfrentamos al fracaso de los juzgados familiares, orales, civiles y penales. Que se haga justicia, aunque el cielo se derrumbe. En la actualidad, un litigio legal ante los juzgados civiles o penales se lleva un tiempo promedio de 2 a 3 años, solamente para llegar a una sentencia. De ahí el proceso puede seguir en apelaciones y se lleva otro año. Después, si se quiere seguir el proceso, se llega al amparo, lo cual implica otros 2 años. Ante esta arbitraria situación, me di cuenta de otro recurso, el amparo adhesivo, lo cual espanta a cualquiera por su nomenclatura. Y ante mis conocimientos de química, me sonaba un término por demás extraño. Y para ello acudí a esclarecer el concepto con un abogado experto en la materia. Su explicación no me dejó muy complaciente, ya que según él es un recurso legal para refutar lo ya asentado en anteriores manifestaciones por los magistrados. Para ahondar más en el tema, me dirigí a un tribunal federal y entrevisté a un presidente magistrado. A un lado de su oficina está colocada una placa metálica que contenía una hermosa frase de nuestro héroe nacional, José María Morelos y Pavón, y que dice que todo lo que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y arbitrario. Acudí a la oficina del magistrado y me atendió su secretario, quien me negó a hablar con él, con la excusa de que ese día no podía recibir a nadie, lo cual me pareció injusto, ya que ese magistrado me había comentado que sus puertas estaban abiertas para cualquier asunto relacionado con su función. Salí de su oficina y en los pasillos me lo encontré y le pregunté que si me podía atender para aclarar algunas dudas sobre mi caso. Y después de una larga pausa, me respondió de una manera altanera y poco cordial: pregúntele a su abogado, para eso le paga. Quisiera abordar otro interesante tema, que es el de los feminicidios, el cual es un asunto pendiente y uno de los más fuertes eslabones de la violencia en México. El concepto feminicidio fue inventado por Diana Russell, una dama sudafricana. Aunque olvidado por las primeras planas, el terrible fenómeno de los feminicidios en Ciudad Juárez está lejos de haber terminado. ¿Desde cuándo se comenzó a secuestrar, torturar, violar y asesinar mujeres en esa localidad? Probablemente nadie lo sepa. Lo cierto es que el exterminio de la mujer en Ciudad Juárez ha dejado de corresponder a un tipo de dominación sexual para presentarse como un tipo de dominación cultural, ontológica e invisible. Hace unos años me tocó visitar a un cliente en Ciudad Juárez. Esta empresa era una gran maquiladora cuyo personal de planta eran mujeres de menos de 20 años. Dicho sea de paso, injustamente recibían un salario de $10 por día. Me pareció indigno, ya que al cruzar la frontera en El Paso, Texas, el salario mínimo era de $15 por hora.
Al término de mi visita, el jefe de producción de la planta se ofreció a llevarme a mi hotel en el centro de la ciudad. Al tomar la carretera, rumbo a nuestro destino, nos percatamos de un tumulto de gente, muchas patrullas de la policía. Nos detuvimos tal vez por el morbo de presenciar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Pudimos apreciar que se trataba de otro feminicidio, de esos delitos que se presentaban de una manera constante en esa entidad. El murmullo que se escuchaba a mi alrededor me pareció coherente con lo que vivía. La imagen del desierto y de los cuerpos dejados en lotes baldíos era una de las más paradigmáticas sucesos a la hora de pensar en la serie de feminicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez. Este último grado criminal es lo que los expertos llaman criminotopía, la cual ocurre cuando ciertas geometrías estatales adquieren tal grado de impunidad y terror que la ley ya no le sirve a las corporaciones de seguridad estatal, sino a los criminales, pues su funcionalidad se invierte al grado de corromperse, es decir, que la policía no investiga el crimen, porque no le interesa investigar, ya que el machismo se ha institucionalizado, porque la víctima no posee redes familiares inmediatas que presionen al Estado. Me pregunto, ¿qué están haciendo los institutos de la mujer, las diputadas, las senadoras, las magistradas, las gobernadoras, las presidentas municipales? Para mí, no han hecho nada. En conclusión, todo este sistema judicial está podrido. Llámese de forma institucional en sus leyes y reglamentos, sobre todo a los funcionarios que se les encarga esta importante función y que, en causa común con los despachos de abogados rábulas, han estado implantando a su antojo sus viles actuaciones en contra de las víctimas de delitos, sin que haya algún contrapeso que pueda darle solución a este grave problema. La alta corrupción en la iniciativa privada. Sí, hace unos años, un presidente de México, José López Portillo, acuñó esta frase: la corrupción somos todos. El caso de Sintermex, un centro de exhibiciones en caída libre. Desde hace más de 15 años, de los 34 que tiene de vida, por desgracia, ha sufrido una metamorfosis para mal, por culpa de malos ejecutivos que dirigen esta institución. Existen varias demandas civiles y penales en contra de estos indignos y corruptos empleados y directivos que han estado desprestigiando, corrompiéndose y llenándose los bolsillos con las cuotas que pagamos los condóminos. Uno de los principales culpables es Gonzalo Escamez Sada, quien dirigió esta institución por más de 13 años, adjudicándose un salario de 1.200.000 pesos mensuales, además de muchos millones de pesos por desvíos de dinero, tráfico de influencias y fraudes en contra de los condóminos. Todo lo anterior en complicidad con el Consejo Administrativo a cargo de Claudio del Valle Cabello, quien ha asumido una actitud negligente, cobarde, al no querer asumir su responsabilidad y darle solución a nuestros problemas. Aunque este Consejo Administrativo suspendió en sus funciones a Gonzalo Escamez Sada, este problema ha seguido un curso peor que el anterior, al colocar en su lugar a una señora de nombre Lisette Sierra, quien resultó ser peor que su antecesor. Además, según quejas de algunas empleadas a su cargo, que han recibido acoso sexual por parte de esta señora. Este asunto no termina aquí. Existen otros detalles
también de alta denominación delictiva, que nos reservamos hasta que los directivos de Sintermex nos quieran resolver nuestros problemas y que hayan estado afectando nuestro patrimonio en Sintermex. Las posibles soluciones a este grave problema de impartición de justicia en México, según sugerencias de expertos en el tema y de experiencias personales, una solución contundente sería una purga de arriba hacia abajo en todo el aparato judicial. Una vez realizado este trabajo, se tendría que colocar en estos puestos a personal altamente capacitado y con certificación. A este personal se integraría a un Tribunal Autónomo de Justicia, el TAJ. Este tribunal estaría dispuesto de varios miembros expertos en el caso judicial a tratar. Las decisiones o sentencias que dictara este tribunal serían inapelables. Finalizamos. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? No es difícil encontrar a los verdaderos culpables, violadores de las leyes y que gozan de impunidad por parte de las autoridades responsables. Número 1, a los funcionarios, desde los secretarios en las agencias del Ministerio Público hasta magistrados estatales y federales. Número 2, los diputados y senadores, quienes de sus cámaras actúan también en complicidad con los pillos antes mencionados y que evaden su función de representar con vocación de servicio al pueblo que los votó. 3, a los medios de comunicación, quienes encubren en sus notas a la verdadera historia y los testimonios que reciben en sus entrevistas y que solo proyectan estas notas ya filtradas, acomodadas y con un alto contenido de falsedad. 4, toda la sociedad en conjunto, que no hemos podido reaccionar y que asumimos una actitud apática, agachada y resignada. El objetivo de este programa es buscar quiénes son los verdaderos culpables. Gracias por ver su programa, Quien resulte culpable.